Entonces, como yo les decía, como no es tema de nuestro estudio, por ejemplo, de conocer cuál es la unidad de la masa en el sistema inglés, que se las voy a poner aquí solo de referencia. Por ejemplo, la masa en el sistema inglés viene en la unidad de Sloop, ¿verdad? Entonces, este debería ir aquí en libras, porque las libras no es la unidad de masa del sistema inglés. Y no debería ir mejor dicho, este valor de referencia, porque debería ser ¿cuánto? Lo que ustedes ya conocen. ¿Cuál debería ser la gravedad en el sistema inglés? ¿Se acuerdan ustedes? Si no me equivoco por ahí, 32.2 o 21 viene siendo la gravedad en el sistema inglés. Entonces, pero estos datos, ojo con lo que les digo, estos datos no los vamos a utilizar nosotros. Yo lo que quiero que ustedes tengan claro, ¿por qué? Les voy a poner un simple ejemplo. Yo aquí les puse, por ejemplo, yo aquí les puse esto. ¿Por qué? Porque se van a encontrar ejercicios similares a este. Ya les voy a mostrar. A ver, ¿dónde estamos? Quizás no está abierto. Vamos para acá. A colocarlo, ahí sí, ya. Ya. Nosotros vamos a ir, este ejercicio ya fue explicado en la anterior tutoría, por eso quería hacerles uno diferente. Ya, miren ustedes este ejemplo. Este ejemplo se trata de un embalaje de madera. Y ustedes ven, dice, el embalaje de madera tiene 75 kilogramos. En ningún momento dice pesa 75 kilogramos. Como me dice que tiene 75 kilogramos, yo podría asumir que es el peso, pero no es el peso. Es la masa. Ahora bien, sabiendo que es la masa, para convertirla en fuerza, que es lo que nosotros estamos procediendo a calcular, entonces usted tiene que multiplicarla por este valor de la gravedad. La multiplica por este valor porque su masa está en kilogramos, es decir, está en la unidad de masa del sistema inglés. ¿Ya? Entonces, por eso usted procede a hacer esto y está correcto. Perdón, del sistema internacional, la masa del sistema internacional. Entonces, por eso usted procede a hacer esto. Por eso es que yo le digo, si llegamos aquí, esto está incorrecto. Porque la unidad de masa del sistema inglés es la que está acá. Y el valor de la gravedad del sistema inglés está acá. Entonces, pero en nuestro caso no vamos a utilizar esto. Esto es de referencia. Pero sí nos podemos encontrar con este caso que está acá. Como ustedes lo pueden ver aquí, que este ejercicio es sacado del libro de Birk. Entonces, pueden ustedes observar aquí que me está dando ese dato, que yo tengo que convertirlo en peso, porque está dado en masa, y me está pidiendo, fíjense en ustedes, levantarlo, y me están dando ángulos de referencia, ¿verdad? Entonces, por eso mismo es que yo les llamo la atención a que ustedes tomen en cuenta que pueden encontrarse con este tipo de ejercicios cuando vayan a resolver. Puede que sí, como puede que no. O puede que me diga, por ejemplo, considérese el embalaje de madera que pesa 75 libras. Entonces, usted cuando le dicen libras y le añaden la palabra pesa, significa que eso ya es el peso en el sistema inglés, ¿verdad? En el sistema inglés. Vamos a dejar de compartir para poder continuar. ¿Ya? Listo. A ver, dice Erika, una pregunta. Ya. Lo que pasa es que recordemos que el método del polígono es un método gráfico. ¿Ya? Y ahora ya no necesitamos encontrar la resultante, ahora necesitamos encontrar fuerzas. Lo que estábamos haciendo de referencia con el sistema del polígono es comprobar mediante el gráfico
que esa partícula estaba en equilibrio, porque finalmente el último de las fuerzas, la última de las fuerzas estaba en el inicio de la primera. Ahí nos hemos encontrado acerca, allá dice, esto es del foro, dice ella. Ah, sí, sí, por supuesto. Por ambos puede encontrarla. Por ambos. Sí, eso es otra cosa. Ya, a ver, vamos a continuar. Listo, vamos a continuar. Entonces, quiero que estas indicaciones las tomen en cuenta. Cuando me diga el ejercicio que ese objeto pesa 5, 10, 20 libras, son libras fuerzas, ¿verdad? Es el peso. Las libras fuerzas es la unidad del sistema inglés, es la unidad del sistema inglés de la fuerza. Ya, listo. Vamos a continuar, vamos otra vez con el ejercicio, vamos a ver, vamos acá. Ya, vamos a compartir esta parte para empezar a resolverla. Ya. Entonces, como les digo, la idea es que lo dejemos como 80 kilogramos, que es ese peso, ya no sea 3 kilonewton, sino que sea, que sea una masa de 80 kilogramos para nosotros poder tener el peso y poder hacer un ejercicio similar como el que les compartía hace un momento. 9.81, finalmente me da un peso. Vamos a cerrarlo, 785 newton, ¿verdad? Porque al multiplicar las unidades de kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, lo vamos a tener en uno. Entonces, vamos a tomar en cuenta, en este caso, vamos a tomar en cuenta simplemente las medidas que tiene este ejercicio para poder desarrollar. Entonces, vamos a continuación. Y aquí tiene 500 milímetros. Y aquí tiene 300 milímetros. Y acá. Vamos a poner aquí, a ver, graficar el peso, ¿verdad? Que ya sabemos que es 785 newton, ¿verdad? Desde el centro hasta la pared tiene 400 milímetros y de aquí hasta el punto B tiene 525. Ya. Como ya vamos a dejar de compartir. Ya. Entonces, recuerden ustedes, me parece que con ustedes fue, recuerden ustedes que cuando no poseemos los ángulos que son importantes para conocer cuál es la dirección de estas fuerzas o de estas tensiones inclinadas, pero poseemos distancias, nosotros podemos encontrar esos valores. Podemos encontrar ya sea los ángulos o podemos reemplazar, si encontramos la hipotenusa del triángulo, podemos reemplazar las funciones trigonométricas por esos valores. Pueden ser por ambos casos. ¿Sí? Listo. Ahora bien, otro dato importante que puede surgir en estos momentos. ¿Ya? ¿Cuál es el dato importante que puede surgir en estos momentos? ¿Hacia dónde se dirigen las fuerzas? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo puedo decir,
Miren ustedes, aquí se cumple la condición. Tengo a estas tres fuerzas unidas por el punto C. Tengo que saber hacia dónde se dirigen estas fuerzas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se dirigirán a C o se dirigirán a sus extremos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Robinson? Así. Ya, se dice que se dirige a C. Ya. ¿Quién tiene otra apreciación? ¿Qué dice? Vamos a ver por aquí. ¿Qué dice Alexander? Yo digo que también hace. Ya, listo. ¿Alguien que tenga un criterio diferente y que lo defienda? ¿No? ¿Qué dice Christopher? No está Christopher. Bueno. Entonces, miren ustedes cómo vamos a defender esta posición que tenemos. También dice Christopher, ya. Listo. A ver. ¿Ustedes creen, yo solo les pongo a pensar, no sé, puede ser que pueden defenderlo. ¿Ustedes creen que si todas esas fuerzas llegan a C, puede ese objeto mantenerse en esa posición? ¿Qué dicen ustedes? Si nosotros hacemos una comprobación sencilla, ¿verdad? Nosotros ponemos un objeto bien pequeñito, ¿verdad? Que está colgando, y luego tenemos tensiones a las cuales están pegadas a paredes, no sé, de cartón. ¿Ustedes creen que si esas tensiones, si esas fuerzas se dirigirían hacia C, ese elemento estuviera colocado o se mantuviera en esa posición? En esta posición, colgando. No. No, ¿verdad? Correcto. No. Porque ¿qué va a pasar cuando esas fuerzas llegan a C? ¿Qué va a pasar con ese objeto? Se va al medio. Se va a caer. ¿Verdad? Se va a caer porque todas, a pesar de que esté inclinada, ¿qué va a pasar? Esas fuerzas van a hacer que se caiga el objeto. ¿Y cómo podemos rápidamente pensarlo? Por ejemplo, si yo digo que estas fuerzas se dirigen a C y no se dirigen a los extremos correspondientes, ustedes saben que esta fuerza estaría en el tercer cuadrante y esta fuerza estaría en el cuarto. Y las fuerzas, si yo lo descompongo, ¿qué pasaría con esas fuerzas verticales? No irían hacia arriba, irían hacia abajo. Entonces podemos deducir eso, que todas las fuerzas irían hacia abajo. Entonces no se mantendría en esta posición el objeto. ¿Ya? Entonces por eso es que nosotros tenemos también que conocer, antes de poder resolver, hacia dónde va la cabeza de la flecha de la fuerza, ¿verdad? Debería ir hacia acá. Debería ir hacia acá. Claro, y como estamos hablando de un peso, esto de hecho va a ir hacia abajo, se va a dirigir hacia abajo, va a tender a ir hacia abajo. También nos dice que cuando nosotros queremos resolver problemas de equilibrio de la partícula, nosotros siempre debemos sacar estas fuerzas que nos están colocando en un gráfico, deberíamos sacarlo en los ejes X y Y. ¿Con el fin de qué? Con el fin de poder visualizar, o como se dice técnicamente, de poder tener un diagrama de fuerzas. Es decir, para poder visualizar mejor dónde están las fuerzas y así poder calcularlas y hacer un procedimiento. Entonces, si ya sabemos hacia dónde se dirigen nuestras fuerzas, entonces nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre, que no es más que colocar a las fuerzas en dónde, sobre los ejes X. ¿Verdad? Si yo quiero, para tener una mejor visualización, antes de trasladar a mis fuerzas, lo ideal es conocer cuál es el ángulo que se forman con un eje fijo. Entonces, tendría que trazar, bueno, aquí está ya una línea horizontal de referencia,
yo tendría que conocer el ángulo que se forma aquí y el ángulo que se forma acá. Para trasladar esta fuerza al primer cuadrante y para trasladar esta fuerza al segundo cuadrante. Porque finalmente este peso de 785, al graficarlo en mi diagrama de cuerpo libre o sobre los ejes X y Y, va a estar ubicado, recuerden que todas las fuerzas siempre inician en el punto cero, va a estar ubicado aquí. Aquí habrá la 785, ¿verdad? Pero las otras no sabré cuál va a ser su inclinación hasta que no conozca el ángulo que poseen, ¿verdad? Entonces, pero ya tenemos las medidas, sabemos que aquí en la vertical tiene 500 y en la horizontal tiene 525. Entonces, que yo puedo decir alfa, beta, puedo decir, a ver, tangente de alfa viene siendo el opuesto, 500 milímetros. El adyacente, 525. ¿Verdad? Entonces me dice que yo tengo un ángulo de 43,60, ¿verdad? Entonces yo sabré cuál es la inclinación. ¿Cuál es la inclinación? Que va a tener esa fuerza, ¿verdad? Más o menos por ahí. Que va a ser con un ángulo de 43,60. ¿Ya? Y conocer el otro también, ¿verdad? Que podemos hacer lo mismo. Utilizamos la tangente para encontrar a beta. El opuesto será 300 y el adyacente será 400, ¿verdad? Entonces me dice que beta en este caso va a tener un ángulo de 36,87 grados. ¿Verdad? Esto va así. Lo voy a graficar acá. Ya, listo. Ahora bien, yo me he saltado de leer el enunciado. Vamos a ponerlo otra vez. Si ustedes ya le tomaron foto, perfecto, pero lo vamos a leer otra vez para saber qué es lo que deseamos buscar y por qué estamos haciendo todo este procedimiento. Me dice, dos cables se amarran juntos en C y se cargan como se indica la figura. Determine la tensión en el cable AC o CA y en el cable BC, ¿verdad? Entonces, fíjense en este caso, que ya nosotros no queremos comprobar que este sistema está en equilibrio. Ya sabemos que este sistema está en equilibrio. Pero al estar en equilibrio, yo necesito encontrar esas fuerzas para saber qué fuerzas yo necesito para que este objeto se mantenga ahí. ¿Sí? Entonces, ahí parto a hacer lo que está a continuación. ¿Ya? Ahí lo que he hecho, ¿hay alguna pregunta? ¿Qué dicen ustedes? No. Ya, perfecto. Vamos a continuar. Entonces aquí viene el procedimiento que ya les indicaba. Si yo tengo tres fuerzas, como es en el caso que ustedes pueden observar, la tensión BC y la tensión AC, ¿verdad? Entonces tengo tres fuerzas.
yo puedo hacer un triángulo de fuerzas y puedo encontrar a esas tensiones mediante ese procedimiento. ¿Cómo lo hago? Primero lo grafico mediante el método del polígono, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Como ya les explicaba anteriormente, usted para graficar eso, usted dice, por ejemplo, hago un eje bien pequeño, sé que tengo 43 grados, se dice aquí subo, esta es la tensión de C, a pesar de que usted no conozca su valor, sé que aquí hay 43.60 grados, hago un eje bien chiquito, sé que como está en el segundo cuadrante, tiene 36 grados para acá, aquí tiene los 36,87, tensión AC, y finalmente dibujo este peso de 785, ¿verdad? Este peso de 785 newton tienen que llegar, este peso tiene que llegar al inicio de la tensión BC. Entonces, con esa forma que he hecho, lo que he logrado es conseguir un triángulo, ¿verdad? Pero para utilizar la ley del seno, que es el procedimiento que voy a hacer para encontrar mi respuesta, lo que yo tengo que conocer es los ángulos interiores de este triángulo. Pero no me los da. Fíjense ustedes, yo tengo son los ángulos que tienen con los ejes de referencia. Yo lo que tengo que basarme en esos ángulos para poder encontrar los ángulos interiores de mis triángulos. También a veces los estudiantes, cuando no tienen claro este procedimiento, ¿qué es lo que hacen? Hacen la ley del seno utilizando estos ángulos que están aquí propuestos. Y eso es incorrecto, porque lo que yo necesito es un triángulo, ¿verdad? ¿Cómo los encuentro? De esta forma. Si yo sé que los ejes X y Y forman 90... Ingeniera, no se le logra escuchar. A ver, ¿qué es lo que pasa? Aunque no me dice que tengo conexión, no me dice que tengo conexión inestable. Déjenme ver si pongo un poquito más cerca para que ustedes me escuchen. Ahí a ver si se cae la compu. Ya. Que cuando ustedes deseen conocer los ángulos interiores de este triángulo, entonces ustedes saben que los ejes X y Y forman 90. Tengo ya un valor de 43.60 acá. Necesito encontrar este. ¿Cuánto será el valor de ese ángulo? 46.40. Claro, le restamos de 90 los 46.60, perdón, los 43. 46. Y nos da 46.40. Correcto. 46. Ya tengo el primer ángulo que yo necesito. Luego me voy acá y analizo, ¿verdad? Ya tengo parte del ángulo que necesito. Ahora sé también que este ángulo que está aquí va a ser el mismo ángulo que está acá, ¿verdad? Entonces, yo tengo que sumar todo este ángulo. ¿Cuánto? ¿Cuánto me va a dar para saber? Será 36.87 más 43.60. Este ángulo que voy a tener aquí va a ser de 80.47. Y finalmente, si yo no quiero ir con mucho cálculo, con mucha deducción, el ángulo que está acá va a ser igual a restarle 180, que es la suma de los ángulos interiores de los triángulos. Le voy a restar los 80.47 y los 46.40 para encontrar. Y 280 le resto 147 y también le resto 46.40. ¿Cuánto me da eso?
¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí de lo que he hecho? ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Ya, perfecto. Me avisan si no me escuchan, ya. Entonces, cuando yo ya tengo los ángulos interiores del triángulo y poseo uno de sus lados, que en este caso es el peso de 785, yo procedo a utilizar la ley del seno. Entonces, recuerden que para utilizar la ley del seno lo que hacíamos era colocarles a los vértices A, B y C. Esta tensión AC es A. Esta tensión, perdón, este peso de 785 es B y este 1 de C es, esta tensión BC es igual al lado C. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, cuando yo ya tengo identificado esos lados, yo ahora sí planteo la ecuación, o sea, ya planteo la ley del seno, ¿verdad? Entonces, ustedes saben, A sobre el seno de A, B sobre el seno de B, igual a C sobre el seno de la ángulo C. De hecho, la relación que yo poseo es esta, ¿verdad? Porque yo poseo tanto el lado B como el ángulo B. ¿Sí? Fíjense ustedes, cuando ustedes planteen este tipo de resolución, ustedes tienen que tener los tres ángulos y al menos un lado para poder aplicar la ley del seno. Entonces, yo sé que esto es igual a 785 newton sobre el seno de B, que viene siendo 80.47, ¿verdad? Y yo puedo ya sea utilizar esta relación con esta o la de acá, ¿verdad? Puedo decidir en este caso utilizar la de aquí, digo, A viene siendo la tensión. Hay una pregunta, profesora. A ver, dígame. Ahí podemos usar cualquiera de las dos, ¿verdad? El A o el C. Sí, podemos utilizar cualquiera de las dos. De hecho, utilizamos las dos. Porque cuando hablo de A, estoy hablando de la tensión AC, y cuando hablo de C, estoy hablando de la tensión BC, y las dos son las incógnitas que deseo encontrar. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, fíjense ustedes que lo que hago es reemplazar y digo seno de A que viene siendo 46,40. Despejo. 785 newton está sobre el seno de 80,47 por esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Y encuentro la tensión AC. Por eso es que yo les decía y les remarcaba hace un momento que estos son los ángulos que usted utiliza para encontrar la respuesta. No son los que están acá. ¿Ya? No son los que están acá. Y que a veces eso hace que este procedimiento se vuelva inválido para encontrar las respuestas. El seno de 46,40 dividido por el seno de 80,47 y que esta tensión AC mira 576,43 newton. Y que ya encontré mi primera respuesta. Me parece que se nos va a hacer larga esta tutoría porque todavía falta explicar más y ya mismo se nos acaba el tiempo de la segunda. Listo. Ya tengo mi primer valor, vamos por el segundo. Esta relación con el mismo. Entonces digo yo, tengo a la tensión BC sobre el seno de 53,13 y luego esta misma relación que la puedo usar, 785 sobre el seno de 80,47. Despejo
yo ya lo necesito. Entonces tengo que la tensión BC es igual a 785 newtons sobre el seno de 80, 47, y que este que está viendo pasa a multiplicar seno de 53,13. Finalmente la tensión BC viene siendo 636,79 newtons. ¿Alguna pregunta con respecto a este procedimiento? ¿Qué dicen ustedes? Ya Alexander dice que no tiene preguntas. ¿Quién más? ¿Cómo le fue a Alberto, a Christopher, a Robinson, a Ariel, a Emilia, a Ivana? ¿Cómo les está yendo con este procedimiento? ¿Lo entienden? ¿No lo entienden? ¿Sabe dónde sacó los valores? Yo sí lo entiendo. Sí lo entiendo, profesor. Ya, perfecto. ¿Qué dicen los demás? Cuéntenme. Yo también, ingeniera, así se entiende. Ya. Entonces, miren, esta es una forma de realizarlo. ¿Cuál es la única condición para realizar este ejercicio? Listo, Christopher. ¿Cuál es la única condición? Que solo sean 3 fuerzas en análisis. Ojo, porque las 3 fuerzas me van a formar un triángulo. Y como es un procedimiento del triángulo, puedo utilizar la ley del seno. ¿Ya? Ahora bien, ustedes saben que no solamente sobre una partícula, o sea, una partícula va a estar en equilibrio con 3 fuerzas, sino que también puede tener 4 y más. Entonces, ahí viene el procedimiento de las ecuaciones en equilibrio, que también puede ser aplicado aquí. Ojo, también puede ser aplicado aquí y que tiene que salirnos respuestas muy similares. Quizás no nos salgan exactas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que multiplicar y dividir, y ya lo van a ver, senos con ángulos. Es decir, yo tengo que poner aquí el seno de 80, 47, y si no le coloco todos los decimales, bueno, va a ir disminuyendo la cantidad o va a ir aumentando la cantidad. Por eso no nos va a salir idénticas las respuestas. Pero si yo utilizara la ley del seno, perdón, si utilizara las ecuaciones de equilibrio para resolver este sistema, yo tengo que llegar a esta. ¿Ya? Pero ahora vamos a hacer el ejemplo con 4 para que ustedes lo puedan observar. Con 3 también puedo hacerlo. Profesora, ¿ahí queda el resultado o ya no hay nada más que hacer? Ahí ya queda el resultado. O sea, yo ya encontré lo que andaba buscando, la tensión BC y la tensión AC. Eso es lo que me pedía el ejercicio. ¿Qué más me pedía el ejercicio? No, nada más eso, gracias. ¿Ya? Entonces, vamos con el otro ejemplo. Déjenme ver si aquí dentro del libro tenemos un ejercicio similar, si no podemos hacer el que estaba planteado en el PDF. Déjenme ver, tiene 3. Vamos a hacer ese que estaba planteado en el libro. Estaba acá. Ya. Nos conectamos, nos volvemos a conectar porque ya faltan 4 minutos para poder resolver este ejercicio. Ya. Entonces vamos a borrar esto. Ya. Listo. Entonces, veamos a continuación. Primero, recordemos que cuando ya estamos tomando a estos ejercicios para resolver, hay 2 cosas importantes que nosotros debemos de mirar y entender, que es el enunciado y el gráfico, ¿verdad? Muchas veces los enunciados son difíciles de entender, pero son el que nos van a dar las respuestas para resolver los ejercicios. Listo, vamos. Entonces yo les voy a
les voy a explicar qué es lo que trata de decir este enunciado para poder resolver el ejercicio. Entonces me dice, como parte del diseño de un nuevo velero, se desea determinar la fuerza de arrastre, es decir, la fuerza del flujo del agua, que puede esperarse a cierta velocidad. Para hacerlo, se coloca un modelo del casco propuesto, se coloca un modelo de la parte del fondo del velero para hacer la prueba, ¿verdad? En un canal de prueba. Este casco, o sea, esta prueba del velero con el casco, va a tener, o sea, va a estar sometida a las fuerzas de tres cables, ¿verdad? Para mantenerlo en el centro del canal, como yo les decía en el ejercicio anterior. Para mantener ese objeto en ese sitio, aquí van a utilizar 3 fuerzas. Allá utilizábamos solo 2. Las lecturas de los dinamómetros, significa las lecturas de los instrumentos para medir las fuerzas, indican que para una velocidad dada, la tensión AB tiene 60 libras y la tensión AB tiene 40 libras y la tensión AE tiene 60. O sea, esos valores ya están establecidos. Determine la fuerza de arrastre que me está solicitando, la fuerza del agua, y la tensión AC. Entonces, a continuación, después de leer el enunciado, yo les coloco el gráfico, ¿verdad? El casco, vamos aquí, el casco es este que se está proponiendo, ¿verdad? Este es el canal, ustedes eso celestito lo que ven es el agua, lo están viendo desde planta. Aquí, aunque no podemos ver, está la letra E, es decir, esta tensión desde la punta del casco hasta este extremo del canal es AE, la tensión AE. La tensión AC es la que ustedes pueden observar aquí, la que estoy mostrando con la manito. Y la tensión AB es la que está en este otro extremo. El flujo que también se desea encontrar es esta flecha roja. Entonces, ¿cuántas fuerzas están proponiendo en este ejercicio? Está en equilibrio el punto A. ¿Cuántas fuerzas ustedes pueden observar aquí? 4. 4, correcto, ¿verdad? Los 3 cables que están manteniendo a este casco propuesto en esa posición, pero no podemos desestimar la fuerza del agua que también se va a ejercer dentro de ese casco. Entonces, miren ustedes, ya vamos tomando forma al por qué estudiamos estática. No solamente vemos los cables, sino que también tomamos en cuenta otras fuerzas, es decir, la fuerza de arrastre y la fuerza del agua, que lo que vamos a determinar es su valor, ¿verdad? Vamos a determinar el valor del flujo y vamos a determinar la fuerza o la tensión, creo que decía AC, porque la AB ya la poseemos, ¿verdad? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es colocar el gráfico y luego voy a hacer el diagrama del cuerpo libre en función de estas medidas que tenemos. No se olviden de cerrar los micrófonos, ¿no? Ya, listo. Entonces, yo les voy a dejar